nosotros sabemos mucho, tenemos mucho conocimiento, pero pasar de saber a la acción son cosas muy diferentes. Es muy diferente saber que el hacer. Por eso el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 33, observe lo que nos dice. Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. ¿Por qué no lo lee conmigo? Pero el que me obedezca vivirá sosegado y sin temor al mal. Veamos esta porción. Dice tranquilo. Levante la mano, ¿quién no quiere vivir tranquilo? ¿Quién no quiere vivir tranquilo? Ahora la pregunta, ¿cuántos queremos vivir tranquilos? ¿Verdad que sí? Todos queremos vivir tranquilos, sosegado. Yo no sé si podemos entender bien esa palabra, estar sosegado. No estar con aflicciones, estrés por dentro, sin temor del mal. Todos queremos vivir sin temor. De hecho, la palabra de Dios dice una y otra vez, no temas, porque eso es lo que Dios desea para los hijos, para sus hijos, que no vivamos atemorizados. Y la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 17, nos dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Y tendríamos que preguntarnos si ahí estamos nosotros. Sabemos qué tenemos que hacer y no lo hacemos. Y cuando estamos en esa posición, entonces estamos fallando, estamos pecando, dice el apóstol Santiago, quien se cree era el hermano de nuestro Señor Jesucristo, quien escribió esta carta. Estamos fallando, pero necesitamos pasar de ese estado de saber y pasar a la acción. Ahora bien, no es sencillo, sí tengo que decírselo, porque algunas veces nos quieren pintar erróneamente que en el Evangelio todo es fácil. Hasta había una canción en el pasado muy hermosa, y con esto no quiero que entienda que estoy criticando la canción, al contrario, me encantaba. Decía, si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Pero algunas veces no todo es color de rosa, o muchas veces nos vamos a enfrentar adversidades y la única forma de cambiar nuestra circunstancia solo va a ser pasando de lo que sabemos a la acción. Y le quiero poner el ejemplo del apóstol Pedro. Pedro era alguien atrevido, audaz. Él tomaba riesgo. Jesús dijo, soy yo, no teman. El que andaba caminando sobre las aguas. Y Pedro le dice, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y le dice, venga. Y él se bajó de la barca y empezó a caminar. La pregunta es, imagínese si no hubiese sido Jesús. Entonces hubiese perdido la vida. Ese era Pedro. Y en una ocasión Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Los discípulos mencionan a profetas específicos que habían hecho milagros parecidos a los que Jesús había hecho. Esto es lo que dice la gente, ¿quién eres tú? Pero Jesús hace una pregunta, versículo 15 del capítulo 16 de Mateo. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. No te lo reveló carne ni sangre, dice la Reina Valera. No fue un ser humano, no fue un hombre quien te lo reveló, fue mi Padre celestial. Cualquiera escucha esto y se da cuenta de que Pedro no era cualquier persona. Este hombre no recibió una revelación de un hombre, eso le fue revelado por Dios. Jesús lo está diciendo, no se lo está diciendo otro hombre. Jesús le está diciendo, mi Padre te ha revelado quién soy yo.
Y luego que es revelado quién es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Él les dice, es necesario que el Hijo de Dios padezca, muera, que pierda su vida, que sea crucificado, y ya sabemos la historia. Observe lo que hace Pedro. Ahora vamos a trasladarnos a Marcos capítulo 14, versículo 29. Y vamos a usar Marcos porque este libro, este evangelio, fue escrito por Marcos, quien era el hijo espiritual de Pedro. Entonces los historiadores piensan que este libro fue escrito con las memorias de Pedro. O sea, quien está relatando esto es el mismo Pedro. Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Todos estos se pueden escandalizar, pero yo no me voy a escandalizar. Versículo 30, y le dijo Jesús, hoy, esta noche, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Este hombre sabe quién es Jesús. El Padre se lo ha revelado y ahora le dice, si necesito morir contigo, yo lo voy a hacer. Mire todo el conocimiento. Él sabía lo que venía, sabía lo que se iba a enfrentar. Vámonos al versículo 68 ahora. Mas él le negó. ¿De quién estamos hablando aquí? De Pedro. ¿Y sabe por qué este versículo arranca así? Porque una mujer, la sierva del sumo sacerdote, lo ve y le dice, hey, tú andabas con Jesús, tú eres uno de ellos. Y él le dice, él lo negó, diciendo, no le conozco. Hace unas horas atrás le había dicho a Jesús, voy a morir de ser necesario contigo. Versículo 69. Y la criada comenzó a decir a los que estaban ahí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí le dijeron, verdaderamente tú eres de ellos y tu manera de hablar es semejante a las de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien me hablan. Note la última parte, él comenzó a maldecir. Imagínese a este hombre que le había sido revelado de parte del Padre, quién era su hijo, diciendo, y quiero ser quizás un poco más pesado en las palabras que pudo haber utilizado, algo como, maldita sea, dejen de molestar, no conozco a ese hombre, ¿no entienden? Estoy dispuesto a morir contigo. Yo no te voy a negar. Me vas a negar 3 veces, yo no te voy a negar. De ser necesario voy a morir. Si estos, ya me imagino diciendo, estos temerosos, estos se van a escandalizar, pero yo no. Y ahora está ahí. Y lo hace delante de Jesús. Obviamente Jesús sabía todas las cosas, pero Jesús estaba ahí. Estaba ahí cuando Pedro dijo, maldita sea, dejen de molestarme, no conozco a este hombre. ¿Se da cuenta qué fácil es saber y hablar, pero qué complicado es pasar a los hechos? Por eso los nicas tenemos un dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Es que no es sencillo pasar de lo que uno sabe, de lo que uno habla, a la acción. Y sabe una de las razones por qué lo sé, porque no es fácil predicar y vivir todo lo que uno predica. Y esa es la meta de todo predicador. Y en muchas áreas yo le tengo que hablar de esto como un alumno, no como un maestro. Porque cada día estamos aprendiendo y es una lucha constante la que tenemos que vivir para cumplir todo lo que está en la palabra del Señor. Entonces hay una lista que quiero mencionarle rápidamente de cosas que nosotros sabemos pero que no obedecemos. Por ejemplo, hablar mal. El otro día mi esposa me estaba corrigiendo en una área que es un punto ciego en mi vida. Y apenas me dijo, mire, yo creo que usted está fallando en esto. Automáticamente, como me está quitando el velo del punto ciego, yo me puedo escuchar.
o retroceder y decir, es cierto, yo estoy fallando en esto. En una de las áreas que más fallamos los cristianos es en hablar mal. ¿Alguien hace algo? No, es que ya damos nuestra opinión y ya opinamos y no somos buenos opinando en el sentido de que vamos a hablar apaciblemente. Ya utilizamos palabras groseras, utilizamos palabras pesadas para referirnos a lo que la persona hizo. O también hoy en día ya no podemos solo decir hablar mal, también escribir mal. Y no estoy hablando de ortografía, estoy hablando de las redes sociales. Pero estamos hablando mal, sabemos que es incorrecto, lo sabemos, pero no lo aplicamos. Algo tan sencillo como codiciar. Sabemos que está en los 10 mandamientos, pero es una práctica muy común. Codiciar en los 10 mandamientos habla de la mujer de tu vecino, de tu hermano, de tu amigo, el esposo de un familiar. Pero hoy en día también codiciamos lo que aquel tiene, lo que aquel gusta, lo que aquel anda o aquella anda. También robar sabemos que es incorrecto. Me acuerdo en una ocasión estábamos empezando en la iglesia y me dice alguien, ¿necesitas papel? Necesitábamos unas hojas de papel bond, de una rema de papel. Y digo, sí necesitamos, yo te la traigo mañana. Al día siguiente nos lleva una resma de papel. Y le digo, ¿y cuánto le costó? No, es que me la traje de mi trabajo. Le quiero hacer una pregunta, ¿cómo se llama eso? Se llama robo. Y digo yo en mi ignorancia, digo, ¡qué bendición! Mire, ¿pero qué estaba haciendo esta persona? Estaba robando. ¿Y cuántas veces estamos haciendo lo mismo? ¿Y usted cree que es diferente cuando robamos horas laborales? Cuando nos dicen que tenemos que estar a las 8 de la mañana en nuestro puesto de trabajo, listo para trabajar, y estamos empezando a laborar a las 8:30. Queremos utilizar a los albañiles. Es como albañil que tira la cuchara. Bueno, hay que trabajar duro como esa gente para entenderlo. Pero no, esto no es así. No son como albañiles. Realmente, cuando son las 5, no son las 5 y ya empezamos a dejar todo. Y Dios guarde que le diga, ¿puede quedarse un momento más? No. O mire, podría. No, para eso no me contrataron. ¿Qué estamos haciendo? Estamos también robando. No estamos quizás agarrando algo físicamente, pero estamos extrayendo, nos están pagando por algo que no estamos haciendo. ¿Y qué tal cuando nos quedamos en casa y ponemos una excusa cualquiera? También, cuando hablamos de quedarnos en casa, estoy hablando de la iglesia. Cuando sabemos que es el día de venir a adorar al Señor, y vean lo que las personas ahora ponen por excusa. Lo que pasa es que ahora yo lo veo online, lo veo a través de Facebook. Mire, eso lo creamos, ¿sabe para quiénes? ¿Sabe para quiénes estamos creando poder transmitir la palabra del Señor? ¿Sabe para quiénes? Para los que no conocen a Jesucristo, para los que no pueden asistir a una iglesia porque quizás tienen un impedimento. No para aquellos que sí pueden, pero nos quedamos en casa sabiendo que debemos de estar buscando al Señor. Sabemos que debemos escudriñar las Sagradas Escrituras y no lo hacemos, no leemos. Sabemos también que debemos orar. Lo sabemos. Sí, yo necesito orar. Pero ¿cuántos estamos orando? Una vez al día al menos. Sabemos que tenemos que ayudar al necesitado. Sabemos que tenemos una responsabilidad delante de Dios. Quizás usted hizo un compromiso con un misionero o también con nuestros diezmos y ofrendas, pero no lo hacemos. Vemos que hay una necesidad y simplemente decimos, no voy a dar, no lo voy a hacer. También sabemos que no es correcto comer mal. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos sabemos que comer mal no es bueno? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad que sí lo sabemos? Pero cuando nos llevan así esa comida grasosita, que cuando uno muerde quizás la carne de ese cerdo, el aceitito se le viene por estos lados, así.
O cuando están friendo en ese aceite así, qué rico decimos, sabemos que nos va a hacer daño, pero seguimos comiendo mal. Otra de las cosas que podríamos mencionar es el honrar a los padres. Honrar a los padres, algo tan básico, también parte de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. No, pero es que usted no conoce a mi padre. Ahí no dice si sus padres son buenos, solo dice honra a tu padre y a tu madre. Otra de las cosas que podríamos señalar es estar fuera del matrimonio, tener una relación fuera del matrimonio. Sabemos que está mal. Hay personas que se ofenden cuando uno habla de este tema. Cuando uno habla de poner la vida en orden, habla de la importancia de casarse. En una ocasión yo escuché, quizás una de las expresiones más duras que he escuchado en mi vida, a un jovencito decirme, mi padre es un desgraciado. Y le digo, ¿pero por qué hablas así? Y me dice, nunca le dio el lugar a mi madre. Nunca fue capaz de casarse con ella. Y le dije, ¿pero será que tal vez estaba casado? No, pastor. Él podía casarse y nunca lo hizo. Por eso quiero animarle. Él, al traer este mensaje, no es para traerle una crítica, no es para traerle un señalamiento, es para que podamos pasar de simplemente hablar o conocer o saber a la acción. Entonces, decimos algunas frases como, sí, yo lo sé, pero, ¿qué seguirá a continuación? ¿Quién sabe? Pero eso basta para decir, no lo voy a hacer. No, yo sé que hay que cuidarse, pero usted sabe. No sé. Simplemente debemos entender que si no lo hacemos, va a venir una repercusión en nuestra vida. Necesitamos entonces pasar de ese saber a ese actuar. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a lograr? Entonces piense, si yo lo sé, necesito hacerlo. Procure hacer lo que usted ya sabe. Procure hacerlo. Si usted sabe que algo es correcto, procure, ponga todo su empeño en empezar a hacerlo. Si sabe que está teniendo una relación fuera de su matrimonio, algunas veces ni siquiera es una relación, pero esto de las comunicaciones, dice un dicho, las comunicaciones nos acercan a las personas que tenemos lejos, pero nos alejan de las personas que tenemos cerca. ¿Por qué no empieza a cortar quizás con esa persona con la cual se ha estado escribiendo y no ha llegado a nada? Pero esa manera de comunicarse, usted sabe, lo sabe. Usted sabe que lo que está haciendo con su salud es incorrecto. Y nos escudamos. Lo que pasa es que así soy yo y de algo me voy a morir. En una ocasión una persona me dijo eso, de algo me voy a morir. Y le digo, claro que de algo se va a morir, exactamente de lo que está haciendo. Porque estamos sabiendo qué es lo malo. Cuando lo hacemos, cuando nosotros ponemos en práctica lo que sabemos, nos hacemos un bien. ¿A quién? A nosotros mismos. ¿Por qué no dice esto conmigo? El bien es para mí. Dígalo de nuevo. El bien es para mí. El bien va a ser para mí. El bien es para usted. Que cuando va al médico, de repente le han estado dando dolores de cabeza y cuando va al médico, le dice el médico, lo que pasa es que tiene la presión arterial altísima. El azúcar, le decimos los nicaragüenses, la tiene disparada, la tiene elevadísima. Entonces su salud se está deteriorando. Cuando usted empieza a aplicar lo que sabe, ¿quién va a ser el primer beneficiado? Usted, yo. Entonces nuestra vida va a ser diferente. Cuando empezamos a tratar bien a la familia, sabemos que debemos de tratar bien a la familia. Sabemos que la familia debería de ser lo más importante y lo decimos. Para mí la familia es lo más importante. Pero ¿cómo tratamos a la familia?
tenemos paciencia con otros. Y le voy a decir, es fácil tener paciencia con otros y no con la familia. Porque al otro no lo vemos diario, pero a la familia sí. Entonces con la familia podemos abrirnos y sacar y ser sin entender que debería de ser al revés. Deberíamos de tener más paciencia con la familia que con cualquier otra persona. Y todos estamos propensos a caer en ese error. Le cito una vez más Proverbios 1:33. Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegada y sin temor del mal. Sabiendo qué debemos hacer. Cuando lo hacemos, vamos a tener este gran beneficio. Lo segundo que quiero mencionarle, no se conforme entonces. Si usted sabe algo, si usted sabe, tiene un conocimiento, no se conforme a ese conocimiento, amplíe su conocimiento. Entonces no se quede ahí, bueno, esto es lo que yo sé y esto es lo que voy a aplicar. Amplíe su conocimiento de las Sagradas Escrituras. Dios siempre está hablando a través de su palabra, no importa cuántos años tiene uno. Por eso uno va ampliando su conocimiento. Y Romanos capítulo 12, versículo 1 nos dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. No se conforme, amplíe su conocimiento. Algunas veces viene la desgracia a nuestra vida y decimos, Señor, ¿por qué? Y tal vez vamos donde un consejero y le decimos, mire lo que me pasó, ¿por qué? Y entonces le llevamos a la Sagrada Escritura, mire, porque aquí el Señor claramente da una prohibición de que no hagamos eso. Ay, pero es que yo no lo sabía. ¿Y de quién es la culpa? ¿De Dios o de nosotros? Es nuestra. Oseas capítulo 4, versículo 6. Vaya conmigo, por favor. Dice, mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. Este verso, el Señor se lo está diciendo a los profetas. Se lo está diciendo a los que predican, a los que enseñan, a los sacerdotes. A ellos se está refiriendo. Y les está diciendo, sacerdotes míos, mi pueblo ha perecido porque le faltó conocimiento, porque ustedes no le hablaron. Y esa es la razón, queridos hermanos, que me quiero parar en este lugar y hablarles solamente la verdad bíblica, porque yo no quiero que el Señor me diga, la gente pereció porque tú no les enseñaste. Hay personas que no tienen ningún impedimento para casarse y no lo hacen. Hay personas que no tienen ningún impedimento para bautizarse y no lo hacen. Queridos hermanos, necesitamos pasar del saber al actuar, y el saber más todavía. Y una vez más, le recuerdo, cada vez que usted amplía su conocimiento, ¿quién va a ser el beneficiado? Dígalo conmigo, yo voy a ser. Lo hacemos y nosotros somos los beneficiados. Por eso necesitamos hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Porque ahora hay que pasar al cómo. ¿Cómo lo voy a hacer? De pequeños pasos. He conocido personas que cuando les hablo acerca de orar, entonces les digo, vamos a empezar a orar. Empiece a orar, póngase una meta, por darle un ejemplo, más adelante voy a mencionarle algunas. ¿Y qué quieren hacer? Empezar, no, entonces voy a decidir hacer algo por 2 horas consecutivamente. Nunca lo ha hecho. Vamos a dar pequeños pasos. No se puede cambiar el mundo de la noche a la mañana. Yo quisiera ganar a Jesucristo, todo el mundo ganarlo para Jesús. Algunas veces le dice, vamos a ponernos una meta. ¿Cuál va a ser nuestra meta? Y alguien se pone de pie. Estamos hablando en la iglesia. Sí, ¿qué meta sugiere? Ganar al mundo para Jesucristo. Y todo el mundo aplaude. ¡Amén! Pero ¿vamos a poder ganar al mundo para Jesucristo? Otros dicen, el Señor me llamó a las naciones. Un día le hice una pregunta a una persona de esas. El Señor me ha llamado a las naciones. Y cuénteme, ¿dónde están las naciones? No, fuera del país, para que yo predique. ¿Y a cuántas personas le ha predicado usted ahora mismo?
¿A cuántos vecinos le ha hablado? Compañeros de trabajo, compañeros de clase, el que ve en el bus, el que espera en la parada de bus con usted. Ahí empiezan las naciones. Y cuando Dios le llama a las naciones también incluyen su país, en este caso, también Nicaragua. No se puede cambiar al mundo de la noche a la mañana. Entonces, como le decía, quiero ponerle algunos ejemplos. Empiece a orar 10 minutos al día. ¿Sabe? Que, bueno, voy a preguntarle, ¿cuántos sabemos que orar es lo correcto? ¿Podemos decir amén? Entonces, ¿por qué no arranca con 10 minutos? Pero 10 minutos no es nada. Espere, está orando 0. ¿Y cuánto está orando? No estoy orando. Bueno, 10 minutos es mejor que 0. Ahora, de repente, si usted dice, no, yo tengo la capacidad de decir, voy a empezar a orar media hora, ¡gloria a Dios! Pero propóngase orar 10 minutos. El día de hoy voy a empezar a orar 10 minutos. Antes de ir a la cama, si usted se va a las 10 de la noche a la cama, es decir, voy a llegar a las 9:50. Y va y empieza a tomar esos 10 minutos. Ponga el cronómetro. Cuando uno no tiene la costumbre de orar, le aseguro que 10 minutos será bastante. Algunos recomiendan 5 minutos. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando uno no está acostumbrado a orar, miren lo que pasa en la cabeza de uno. Uno está orando, Señor, yo te pido, Padre Santo, porque Padre Santo, ¿qué tenía que hacer antes de...? Porque sabes que necesito que ayudes a mis hijos, mañana tengo que hacer mañana. Así anda la mente. La cabeza le da vueltas a uno y tal vez va a orar 20 minutos, pero perdido. Pero ya empezó a tomar 10 minutos. Escuche cuando alguien ora en público y empieza a repetir, porque sí, Señor Jesús, porque tú, Señor Jesús, porque la cabeza le está dando vueltas. Pero al menos tome 10 minutos. Leer el proverbio del día. A mí el proverbio del día, leerlo me toma 5 minutos. Al despertarme, ya señalo el versículo que más me gustó y lo comparto. Y ya tomé ese momento para leer el proverbio del día. Entonces hoy, antes de ir a dormir, va a tomar 10 minutos. Entonces, como ahora va a agregar el proverbio del día, va a irse 15 minutos antes a la cama. Le quiero hacer una pregunta. ¿Es mucho pedir 15 minutos? ¿Cuántos pueden decir, yo puedo hacer eso? Con un amén, me dice. ¿Ve que no tiene que empezar con algo complicado? Voy a ponerle otro ejemplo sencillo. Voy a empezar a ayudar a alguien. Hoy cuando vaya a casa, sé que hay un vecino que está pasando hambre. Entonces, tal vez yo no tengo mucho, podría decir usted. Me dijo esta frase una persona que me llegó al corazón. Dijo, pero siempre hay personas que tienen menos que nosotros. Entonces, tal vez usted prepara un gallo pinto, le pone un pedazo de queso y una tortilla, y le aseguro que la persona del otro lado que no tiene que comer va a estar agradecida de recibir esa bendición el día de hoy y va a glorificar al Señor. Otro ejemplo sencillo. Sabemos que necesitamos bajar de peso. ¿Por qué no camina hoy 10 minutos? Aproveche. Y también podría juntar sus 10 minutos de oración con sus 10 minutos de caminata. Pero ve, cuando uno empieza a dar esos pasos sencillos, que estamos trasladándonos de saber a la acción, aplicar lo que sabemos. Le voy a decir algo, en este proceso, algunas veces habrán días en los cuales usted no lo logró. Y dice, ¿para qué voy a seguir? Puede que fallemos, pero necesitamos volverlo a intentar. Inténtelo de nuevo. Por ejemplo, si hoy lo logró, lo logré el día de hoy, pero de repente al día siguiente no lo logra su cabalidad, siga intentándolo. Los expertos dicen que uno necesita 21 veces hacerlo de manera consecutiva para lograr obtener un verdadero hábito. Entonces requiere de muchos intentos. Proverbios 24:16
Le leo una vez más, que se lo hemos leído muchas veces anteriormente. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Le aseguro algo, el día de hoy usted ha ampliado su conocimiento. Porque hemos leído las Sagradas Escrituras. Entonces usted ya sabe en algunas áreas en las cuales estaba mencionando, o tal vez no la mencionó, pero qué precioso es el Espíritu Santo, que nos está ahí diciendo, no dijeron esto, pero acuérdate, esta área, tal vez es un área financiera, que usted sabe que no debe de tomar esa decisión. Y el Señor está ahí diciéndole, acuérdate, esta área, esta otra área, la forma en que le estás hablando a tu familia, ahí está el Espíritu Santo trabajando. Y nuestro conocimiento se está ampliando. Y una vez más, Santiago capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.